Hola, hola, mi gente guapa. Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecitos, noticias frescas y todo lo que les encanta del mundo del entretenimiento. Soy y estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Preparen sus palomitas, pónganse cómodos, porque hoy tenemos un plato fuerte, pero uno de esos que te derriten el corazón. ¿Listos para un viaje al pasado? ¿Para ver a nuestro galán turco favorito, Kerem Bürsin, como nunca antes lo han visto? Pues abróchense los cinturones, porque hoy vamos a descubrir el lado más tierno, más adorable y, seamos honestos, más irresistible. Sí, señoras y señores, vamos a hablar de las fotos de bebé de Kerem Bürsin. Hace poco Internet se incendió, las redes sociales explotaron y todos los fans enloquecieron, incluida yo, confieso, cuando empezaron a circular unas fotos inéditas de Kerem cuando era un bebé. Imagínense. Ese rostro que nos enamora, esa mirada penetrante que nos roba el aliento, pero en versión mini. Totalmente adorable. Y como sabemos que son tan fans de Kerem como nosotras, o incluso más, no podíamos dejar pasar esta oportunidad de analizar a fondo estas fotos, comentar cada detalle, y por supuesto derretirnos juntas con tanta ternura. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de monería, quiero recordarles que si son nuevos por aquí no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana, lleno de noticias, chismes, análisis y todo lo que les apasiona del mundo del espectáculo. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse ahora mismo. ¡Vamos! Ahora sí, prepárense para el shock de ternura. Bueno, vamos a empezar. Primero les quiero decir que encontrar estas fotos fue como descubrir un tesoro escondido. Literalmente me pasé horas buceando en Internet, preguntando a fuentes confiables, y finalmente eureka. Aquí las tenemos. La primera foto que quiero mostrarles. ¡Ay, Dios mío! Prepárense. Es Kerem, de probablemente unos, ¿qué dirían? 6 meses. 8 meses tal vez. Está sentado en una sillita, y lo que más me llama la atención son sus ojos. Incluso de bebé tenía esa mirada intensa. Pero claro, con un toque de inocencia que te hace querer abrazarlo y protegerlo de todo. Tiene unas mejillas regordetas, un pelito oscuro y unos hoyuelos. ¡Ay, esos hoyuelos! Ya los tenía desde bebé. Se le ve que está sonriendo, pero es una sonrisa tímida, como si estuviera un poco sorprendido por la cámara. Es absolutamente adorable. Y lo que lleva puesto, un mameluco blanco con un estampado de ositos. O sea, el nivel de ternura es insoportable. De verdad, necesito un minuto para recuperarme. Lo que me pregunto es, ¿ya sabría en ese momento que iba a ser una estrella mundial? Obviamente no, pero es divertido pensar en ello. Imaginen a la mamá de Kerem, cuidándolo, alimentándolo, sin imaginar que ese bebé se convertiría en uno de los hombres más deseados del planeta. ¡Qué vueltas da la vida! Y es que, miren, cuando uno ve a un bebé no se imagina todo lo que le espera en el futuro. No se imagina los sueños que va a tener, las metas que va a alcanzar, los obstáculos que va a superar. Y en el caso de Kerem, vaya que ha superado obstáculos. Desde sus inicios en el mundo del modelaje, hasta su salto a la fama internacional con esas telenovelas que nos tienen enganchadas. Pero volviendo a la foto, a esa carita angelical. Me hace pensar en la importancia de la crianza, del amor incondicional que recibe un niño. Se nota que Kerem creció en un hogar lleno de cariño, un hogar que le brindó las herramientas para convertirse en el hombre que es hoy. Y eso, mis queridas, se refleja en su mirada. Una mirada que transmite seguridad, confianza y sobre todo, mucha bondad. ¡Ay, Kerem, Kerem! Nos tienes a todas suspirando. Y no olvidemos el impacto de esta foto en las redes sociales. Fue una locura. Recuerdo haber visto comentarios de todo tipo, desde los más tiernos ¡ay, qué cosita más linda!, hasta los más, digamos, apasionados. Lo quiero abrazar y no soltarlo nunca más. Y es que, seamos honestas, ver a Kerem de bebé despierta en nosotras un instinto maternal que ni sabíamos que teníamos. Queremos protegerlo, cuidarlo, consentirlo y llenarlo de besitos. ¿Quién no? Pero más allá de la ternura y el encanto, esta foto también nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la infancia. Es un recordatorio de que todos, incluso las grandes estrellas, alguna vez fuimos pequeños e indefensos. Y que todos merecemos amor, respeto y la oportunidad de crecer en un ambiente sano y seguro. Así que la próxima vez que veamos a un bebé, recordemos la importancia de proteger su inocencia y de brindarle todo el amor que necesita para florecer. La siguiente foto. Oh, esto es aún mejor. En esta, Kerem está en brazos de su papá. Se ve que es una foto más reciente, quizás tenga 1 año o 2.
Su papá lo está abrazando y Kerem está mirando directamente a la cámara con una expresión, bueno, digamos que es una expresión, pícara. Sí, esa es la palabra. Tiene una mirada traviesa, como si estuviera tramando algo. Es un pequeño diablillo. Y su papá se ve tan orgulloso, tan feliz de tenerlo en sus brazos. Se nota el amor entre ellos. Es una foto muy bonita, muy tierna, y te da una idea de cómo era Kerem de niño. Un niño feliz, amado y evidentemente muy guapo. En esta imagen podemos apreciar la importancia de la figura paterna en la vida de Kerem. Se nota la conexión especial que existe entre ellos, la admiración que siente el niño por su padre. Y es que un padre presente, amoroso y dedicado es un pilar fundamental en el desarrollo de un niño. Le brinda seguridad, confianza y lo ayuda a construir una autoestima sólida. Y viendo esta foto, no me cabe duda de que el papá de Kerem ha sido un gran ejemplo para él. Además, esa mirada pícara de Kerem es para morirse de amor. Se le ve que es un niño inquieto, curioso y lleno de energía. Un niño que disfruta explorando el mundo y descubriendo cosas nuevas. Y esa chispa, esa energía, es algo que ha mantenido a lo largo de su vida. Se nota en su trabajo, en su pasión por la actuación, en su compromiso con sus fans. Kerem es un hombre que vive la vida al máximo, y creo que esa actitud se la debe en gran parte a su infancia. Y no olvidemos el estilo de la época. ¡Ay, esos outfits de bebé! El papá de Kerem con su camisa de manga corta y sus pantalones de tela, todo un clásico. Y Kerem con su ropita colorida y sus zapatos de cuero, un mini galán. La moda siempre ha sido una parte importante de la vida de Kerem, y parece que desde pequeño ya tenía un gusto impecable. Esta foto también me hace pensar en la importancia de los recuerdos. Las fotos de la infancia son tesoros que atesoramos toda la vida. Nos permiten revivir momentos especiales, recordar a nuestros seres queridos y reconectar con nuestra esencia. Por eso es tan importante tomar fotos, guardar recuerdos y compartirlos con nuestros seres queridos. En el futuro agradeceremos tener esos momentos capturados en imágenes. Además, en esta foto podemos ver que ya tenía esa mandíbula marcada que tanto nos gusta. Sí, incluso de bebé. Es impresionante. Y su pelo, un poco más largo, le cae sobre la frente. Es para comérselo. La genética, mis queridas, la genética. Algunos nacen con estrella, y Kerem es un claro ejemplo de ello. Esa mandíbula que nos vuelve locas, esos ojos que nos hipnotizan, ya los tenía desde bebé. Es como si la naturaleza hubiera decidido, desde el principio, que Kerem estaba destinado a ser un galán. Y no se equivocó, ¿verdad? Pero más allá de la belleza física, lo que realmente atrae de Kerem es su carisma, su personalidad arrolladora. Es un hombre inteligente, divertido, sensible y comprometido. Y todas esas cualidades, combinadas con su atractivo físico, lo convierten en un hombre irresistible. Un hombre que nos roba el corazón. Y hablando de su familia, es sabido que Kerem es muy cercano a sus padres y a su hermana. Siempre habla de ellos con mucho cariño y respeto. Se nota que tiene una base familiar muy sólida, y eso se refleja en su personalidad. Es un hombre trabajador, humilde y con los pies en la tierra. A pesar de la fama y el éxito, nunca se ha olvidado de sus raíces. Y eso es algo que admiro mucho de él. La familia es el pilar fundamental de la vida de una persona. Es el lugar donde aprendemos los valores, donde recibimos amor y apoyo incondicional, donde nos formamos como individuos. Y en el caso de Kerem, se nota que tiene una familia muy unida y amorosa. Siempre ha hablado de sus padres con mucho cariño y respeto, y se ve que tienen una relación muy especial. Y lo mismo con su hermana, a quien considera su mejor amiga y confidente. Esa conexión familiar, esa base sólida, es lo que le ha permitido a Kerem mantenerse humilde y con los pies en la tierra a pesar de la fama y el éxito. Sabe que lo más importante en la vida son las personas que lo quieren y lo apoyan, y que nada de lo que ha logrado sería posible sin ellos. Y eso es algo que lo honra y lo hace aún más admirable. Ahora, vamos con otra joyita. Esta foto es un poco diferente. Aquí vemos a Kerem jugando en la playa. Está vestido con un traje de baño y tiene un cubo y una pala en la mano. Se le ve concentrado construyendo algo en la arena. Está serio, muy metido en su juego. Es tan lindo verlo en su mundo, ajeno a todo lo demás. Y el mar de fondo, qué postal. Podríamos imprimir esta foto y colgarla en la pared. Es pura ternura. ¡Ay, la playa! Un lugar mágico donde los niños pueden dar rienda suelta a su imaginación y disfrutar de la naturaleza. Y Kerem con su cubo y su pala, se ve completamente absorto en su mundo, construyendo castillos de arena y creando historias en su mente. Es tan lindo verlo así, tan feliz y despreocupado. Esta foto también me hace pensar en la importancia del juego en la infancia.
El juego es la forma en que los niños aprenden, exploran el mundo y desarrollan su creatividad. A través del juego aprenden a socializar, a resolver problemas, a expresar sus emociones y a desarrollar su imaginación. Por eso es tan importante brindarles a los niños espacios seguros y estimulantes donde puedan jugar y divertirse. Y viendo a Kerem en la playa, me imagino que tuvo una infancia muy feliz y llena de aventuras. Creció cerca del mar, disfrutando del sol, la arena y el aire libre. Y esa conexión con la naturaleza seguramente influyó en su personalidad y en su forma de ver el mundo. Es un hombre aventurero, que le gusta explorar y descubrir cosas nuevas. Y creo que eso se debe en parte a su infancia. Lo que me encanta de esta foto es que te muestra a Kerem en un momento muy natural, muy espontáneo. No está posando, no está actuando. Simplemente está siendo un niño. Y eso es algo muy valioso. Verlo así, tan vulnerable y genuino, te hace conectar aún más con él. En un mundo donde la imagen lo es todo, es refrescante ver a Kerem siendo auténtico y mostrando su lado más vulnerable. No le importa lo que piensen los demás, simplemente se muestra tal como es. Y eso es algo que sus fans valoran mucho. Se sienten identificados con él porque ven que es una persona real, con sus virtudes y sus defectos. Además, esta foto nos da una idea de cómo era su infancia. Parece que creció cerca del mar, disfrutando de la naturaleza y del aire libre. Eso seguramente influyó en su personalidad y en su forma de ver el mundo. Es un hombre aventurero, que le gusta explorar y descubrir cosas nuevas. Y creo que eso se debe en parte a su infancia. Y hablando de aventuras, Kerem ha tenido una vida muy interesante y llena de experiencias. Ha vivido en diferentes países, ha trabajado en diferentes industrias y ha conocido a personas de todo el mundo. Y todas esas experiencias han enriquecido su vida, y lo han convertido en el hombre que es hoy. Un hombre que no le teme a los desafíos, que siempre está dispuesto a aprender cosas nuevas y que nunca se rinde ante la adversidad. Siguiendo con el álbum familiar, tenemos esta foto. Ay, no puedo con tanta dulzura. Aquí está Kerem con su hermana. Se ve que es un poco mayor que en las fotos anteriores, quizás tenga unos 5 o 6 años. Está abrazando a su hermana y ambos están sonriendo a la cámara. Se les ve muy unidos, muy felices. Es una foto preciosa, que transmite mucho amor y complicidad. Ay, el amor entre hermanos. Un vínculo único y especial que dura toda la vida. Y en esta foto, se nota la conexión profunda que existe entre Kerem y su hermana. Se abrazan con cariño, se sonríen con complicidad y se ve que se quieren mucho. Es sabido que Kerem y su hermana tienen una relación muy especial. Son muy amigos y se apoyan mutuamente en todo. Siempre se han mantenido muy unidos, a pesar de la distancia. Y eso es algo muy importante, tener a alguien de tu familia que te quiera y te apoye incondicionalmente. Tener un hermano o una hermana es un regalo de la vida. Es alguien que te conoce desde siempre, que comparte tus recuerdos y tus experiencias, que te apoya en los momentos difíciles y que celebra tus éxitos. Y en el caso de Kerem y su hermana, se nota que tienen una relación muy sana y equilibrada. Se admiran mutuamente, se respetan y se quieren mucho. Y hablando de su hermana, ella también es muy guapa, ¿verdad? Se parecen mucho. Ambos tienen esa mirada intensa y esa sonrisa encantadora. Definitivamente la belleza corre por sus venas. Sí, la belleza es algo que definitivamente heredaron. Ambos tienen una mirada intensa y penetrante, una sonrisa encantadora y un carisma que atrae a la gente. Pero más allá de la belleza física, lo que realmente los hace especiales es su bondad, su humildad y su sencillez. Son personas con un gran corazón que se preocupan por los demás y que siempre están dispuestas a ayudar. Pero volviendo a la foto, lo que más me gusta es la expresión de Kerem. Se le ve tan orgulloso de su hermana, tan protector. Es un gesto muy tierno, que te dice mucho sobre su personalidad. Es un hombre leal, que valora mucho a su familia y a sus amigos. Esa expresión protectora de Kerem es un reflejo de su personalidad. Es un hombre leal, que siempre está dispuesto a defender a los suyos. Es un hombre que valora mucho la amistad y la familia, y que siempre está ahí para apoyar a quienes lo necesitan. Ahora prepárense porque aquí viene una foto que les va a derretir el corazón por completo. Es Kerem, disfrazado de superhéroe. Sí, lo escucharon bien. Kerem, de niño, disfrazado de superhéroe. Lleva puesto un traje azul y rojo con una capa que le llega hasta los pies. Y lo más gracioso es que tiene una máscara que le tapa media cara. Es adorable. ¡Ay, Kerem de superhéroe! ¡Qué ternura! Se le ve tan metido en su papel, tan convencido de que puede salvar el mundo. Es como si la capa le diera poderes mágicos y lo convirtiera en un verdadero defensor de la justicia.
Se le ve corriendo como si estuviera salvando el mundo. Está muy metido en su papel. Es tan tierno verlo así, tan inocente y divertido. Y me pregunto qué superpoder le gustaría tener a Kerem en la vida real. ¿Volar? ¿Ser invisible? ¿Tener superfuerza? Me encantaría saberlo. Si pudiera elegir un superpoder, creo que a Kerem le gustaría tener el poder de la empatía. El poder de ponerse en el lugar de los demás, de entender sus sentimientos y de ayudarlos a superar sus problemas. Es un hombre muy sensible y preocupado por el bienestar de los demás, y creo que ese superpoder le vendría como anillo al dedo. Esta foto me hace pensar en cómo los niños ven el mundo. Con tanta imaginación, tanta creatividad. Para ellos, todo es posible. Y es algo que deberíamos recuperar los adultos. Dejar de lado el cinismo y volver a creer en la magia. Y ver a Kerem así, disfrazado de superhéroe, me recuerda eso. Que la vida es un juego y que debemos disfrutarla al máximo. La infancia es una etapa mágica y llena de posibilidades. Es el momento en que podemos soñar sin límites, en que podemos creer en la magia y en que podemos imaginar un mundo mejor. Y ver a Kerem de superhéroe me recuerda la importancia de mantener viva esa llama de la infancia, de no perder la capacidad de soñar y de creer en lo imposible. Y para terminar con este viaje al pasado, les tengo una última foto. Esta es quizás